La Rosa y Santiago Soto de Adagio Consultores. Bueno, buenas tardes a todos y todas. En primer lugar les quería contar una anécdota. Yo vivía muy cerca de la escuela, vivía pegado a la escuela y siempre era el que llegaba corriendo en el último momento a la 1 en punto cuando sonaba el timbre. Y bueno, esta vez estábamos trabajando en el Ministerio de Desarrollo Social, donde tenemos la oficina central del INJU, y nos pasó lo mismo, así que mantuvimos la tradición infantil presente. Bueno, un poco les queríamos contar el trabajo que estamos haciendo. Mi nombre es Santiago Soto, yo soy director del Instituto Nacional de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social. Vamos a estarles contando en la primera parte un poco más vinculado a la motivación de esta presentación, y luego vamos a estar metiéndonos más a fondo. Así que vamos con la primera diapo. Bueno, el INJU, los jóvenes y las tendencias en redes sociales. Ahí nosotros teníamos la primera misión de presentarles un poquito qué es lo que hace el Instituto Nacional de la Juventud, que no necesariamente todos tienen que saber en este momento. El INJU estuvo muy asociado en su historia a la Casa INJU de Actividades Culturales acá en la ciudad de Montevideo y a la Tarjeta Joven. Pero hoy por hoy básicamente desarrollamos 3 grandes actividades, y ahí les voy a pedir que con sus cerebros se imaginen subrayando 3 cosas de las que están ahí, que es una sopa de letras. La primera acción tiene que ver con contribuir al cambio cultural, posicionando positivamente a los jóvenes en una sociedad envejecida. Nosotros ahí desarrollamos un conjunto de actividades que tienen que ver que mucho tiene que ver con las conclusiones y los resultados que fuimos encontrando en este trabajo, que realmente creo que por lo menos desde nuestra parte consideramos de éxito en el tema de redes sociales, de dónde poner el oído de qué es lo que se está hablando de juventud. En segundo lugar, articular un corazón más estratégico, que es articular las políticas de juventud para mejorar la llegada a las políticas del Estado de los jóvenes. Acabo de venir de lanzar un fondo concursable con el Ministerio de Ganadería para jóvenes del sector rural, digamos, para poner como un ejemplo concreto de qué estamos hablando con eso, y eso tiene que ver con el Plan de Juventudes y cómo un organismo coordinador y articulador en el marco del Ministerio de Desarrollo Social trabaja. Y en tercer lugar, un combate contra la exclusión social de adolescentes y jóvenes, que bueno, ahí básicamente tiene que ver con el programa Jóvenes en Red. Vamos un poquito a por qué nos interesa y por qué un Instituto de la Juventud se empieza a meter en eso. O sea, nosotros podríamos haber pensado ir al Ágora a escuchar un poquito a ver qué es lo que dice la gente, pero como esa cuestión nos llevaba demasiado tiempo, se nos ocurrió también poder pensar digamos, dónde es que están hoy por hoy, digamos, en el espacio público las personas jóvenes, y a partir de ahí poder pensar, bueno, cómo es la manera de escuchar a los jóvenes, que en definitiva ese es el objetivo central de toda esta presentación y de todo el trabajo que desarrollamos. Ahí lo que están viendo es por tramo etario. Se ve una presencia y una participación fuerte de los jóvenes en cada uno de los medios de las redes sociales. Esa es la historia que cuentan estos números. No hay por qué detenerse uno a uno, pero tenés Facebook, YouTube, Google+, Twitter, tienen las diferentes redes sociales, y bueno, claramente se ve que hay una penetración creciente de las redes sociales y del uso de redes sociales a nivel mundial en las principales 10 plataformas. Si uno lo mira por región, claramente tenemos una presencia fuerte, que es lo que tiene que ver con Facebook y Twitter. Eso es algo que lo sabemos. Y yendo más directo a Uruguay, con los últimos datos de la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud, la última que se desarrolló para el Uruguay, bueno, uno puede ver que ahí lo que están viendo son los tramos etarios y la presencia de cada una bueno, el mail no es una red social en sí misma, pero se puede ver de esa manera. Y ahí uno ve también que las barras están sesgadas hacia los más jóvenes. O sea, los jóvenes, salvo en el caso del mail, que es un caso particular, digamos, que tiene que ver con que los jóvenes han abandonado un poco, ¿no?, de esa idea de los mailing y toda esa cuestión. Desde el INJU le hemos abandonado un poco porque los jóvenes no están presentes, pero sí en Facebook y en Twitter tenemos una penetración bastante grande, y esto son datos que tienen ya 1 año y pico, así que son dinámicos y deben haber crecido de forma importante. Ahí se ve, por ejemplo, que Twitter ya probablemente con el pasaje del tiempo nada más haya crecido, además de por el dinamismo general en todas las edades, por el dinamismo que trae el crecimiento de los jóvenes que en ese momento tenían entre 12 y 14 años. Luego queríamos mostrarle un poco qué pasa con el perfil de ingreso. Ustedes, por quintil está ordenado, o sea, desde el 20% más pobre al 20% más rico. Si uno ve, Facebook es una herramienta muy democrática, entonces para un Instituto de la Juventud era importante poner el oído bien fuerte en la cuestión vinculada a Facebook, porque claramente democrática en el sentido de que está presente con una intensidad, no hay un perfil socioeconómico muy marcado, por lo menos respecto a otras redes sociales. En el caso de Twitter sí, Twitter tiene un sesgo bastante más amplio. Si uno ve, 1 de cada 3
jóvenes del quintil más rico tiene Twitter, usaba Twitter cuando esto se hizo. Es probable que ahora esa evolución haya avanzado, porque realmente es vertiginoso. Estos son datos de lo que pasa oficiales de encuestas continuas de hogares que mechadas con la encuesta de juventud. Y uno de cada 6, creo, en el primer quintil de ingresos de la población. Entonces, todo esto, decíamos, las redes, el INJU claramente tiene un rol de posicionarse como, digamos, el vértice en cierto sentido, o por lo menos un nodo importante de contacto de los jóvenes con las políticas públicas, con el Estado. Nosotros tenemos esa misión por ley, pero además tenemos esa convicción de que las políticas públicas de juventud tienen que llegar a las personas jóvenes, y para eso un instituto de la juventud tiene que estar muy presente. Y bueno, en eso queríamos escuchar un poco de qué estaban hablando los jóvenes y dónde ellos más estaban. Dijimos, el ágora no corría más. Hubiera sido interesante en el siglo V a.C. en Atenas haber ido al ágora y sentarse a escuchar qué es lo que pasaba, pero esa imagen no la pudimos tener. Entonces, sí estamos pensando en el tema de Big Data para nuestros jóvenes como una herramienta que nos trae adagio y que a nosotros creo que nos calza al hilo, digamos, y al dedillo de lo que estábamos buscando para poder efectivamente agrandar las orejas que... para que las políticas se parezcan a las necesidades de los jóvenes, tenemos que tener el oído, por lo menos tenemos la esperanza de tener el oído bien desarrollado mediante la escucha. Y entonces ahí se va a presentar a continuación parte de la investigación mediante la extracción, almacenamiento de datos, visualización y análisis sentimental. Así que los dejo ahora con Pablo. Hacemos cambio. Bueno, mi nombre es Pablo Ibarra, más que algunos ya me conocen, o la mayoría no. Soy director ejecutivo de Adagio, ¿sí? Y hoy lo que venimos a mostrarles es, bueno, qué solución, en función de las tendencias y la necesidad que hay de escuchar a la juventud, podíamos ofrecer desde la tecnología de Big Data y Business Intelligence. Ahora vamos a ver un poquito, una cara conocida. Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata esto. Fíjense ustedes, esta es la solución del Papa Benedicto, 2005. La timidez que tiene una persona aquí a la hora de sacar el teléfono e intentar sacar una foto. Supongo que va a sacar una foto. Hay una persona ahí que está viendo a ver si no la mira nadie, a ver si saca el teléfono y lo saca. A ver qué va a hacer. ¿Sí? Otra persona allá que está mirando al fotógrafo como algo raro, ¿sí? Anecdótico. Vamos a ver que ustedes empiezan a pensar qué pasa hoy en el 2015, cuánto ha cambiado. Vámonos al 2013, ¿no? A la asunción del Papa Francisco. Y la diferencia. Esto de alguna manera nos muestra la gran diferencia que hay, por un lado, en la fotografía, indudablemente, por el querer ser parte de la noticia, y por otro lado, el 80% aproximadamente, no tenemos datos, pero podemos llegar a esa conclusión, de las selecciones de las fotos que la gente va a tener en su debido momento, va a ser publicada en Internet, o en algún medio, o algún otro medio digital, pero en particular Internet seguramente va a llenarse de esas fotos, un Facebook, un Twitter, y algunas de esas fotos, con todos sus comentarios, dependiendo de en qué medio esté, van a estar también compartidas al público. O sea que perfectamente, y eso es lo que hicimos, en ese trabajo nos basamos, en esa premisa nos basamos, hay gran parte de la información, de la opinión pública, de las emociones, del sentimiento que la gente tiene acerca de el joven, por ejemplo, en este caso, que está al servicio público para ser leído como un dato semiabierto, ¿sí? Y ponerlo a disposición de la solución que se requiera. Crecimiento de los datos. Estábamos hablando hace un tiempo que la información semiestructurada o directamente no estructurada, dígase videos, audios, información en páginas web con distintas estructuras no homologadas, toda esa información era muy complicada, era muy difícil trabajar con las mismas. Por un tema de extracción inteligente y por otro tema de almacenamiento, un almacenamiento que por precio y por facilidades, por performance, permita trabajar con toda esa información. Bueno, hoy en día, para que vean el gran crecimiento de los datos y por qué tenemos que empezar a escuchar cada vez más a la web, el 10% de la información que hay es estructurada. O sea que tenemos un 90% de la información totalmente desestructurada. Información que en un gran porcentaje no se está escuchando, no se está leyendo, ¿sí? En el 2015 se entiende que va a haber un trasiego, que ya está habiendo un trasiego de información de 1 zettabyte. No sé si alguien se imagina
porque yo no, lo que significa un zettabyte, así a nivel conceptual, cognitivo. Un zettabyte es mucho, mucha información, ¿sí? Es 1.000.000 de millones de gigabytes. ¿Sí? Y el 80%, 90%, ahora estamos viendo, de la información ya en el 2015, está totalmente desestructurada. Adivinen qué es esto. Bueno, abajo ahí hay una notita, ¿no? Esto es las fotos que son subidas a Flickr. ¿Saben lo que es el Flickr? ¿Sí? Las fotos que son subidas al Flickr es como una especie de Facebook, pero para subir fotos. Pero se pueden hacer comentarios de las fotos y por lo tanto dejar la opinión acerca de las fotos, ¿no? Esto es la simulación de 24 horas de publicación de esas fotos. Son las fotos que se publican en 24 horas en el mundo, en ese medio que no es el primero en el mundo. La idea que teníamos con esta foto era dejarles un poco la perspectiva un poco más límbica, conceptual de lo que, de cuánta información estamos hablando. Atrás de cada una de esas fotos hay opiniones, ¿no? Y en la gran mayor parte, muchas de esas opiniones están públicas, para hacer algo con ellas. Esto es una gráfica excelente que en su momento produjo Intel, que muestra para cada medio, ¿sí? para cada red social digital, información importante. Por ejemplo, tenemos que Flickr tiene 20 millones de vistas de fotos en cada minuto en Internet, ¿sí? 20 millones. Tenemos en Facebook, por ejemplo, con 6 millones de vistas de mensajes o lo que sea, una imagen puede ser, por minuto. En Google, más de 2 millones de búsquedas, de consultas, información que también de alguna u otra manera se puede empezar a deducir. Bueno, Amazon, LinkedIn tienen 100 cuentas en cada minuto que se están creando. Y por otro lado, ahí me gustaría destacar, porque esta página es muy rica, me gustaría destacar esto que está acá, ¿no? En el 2013, estoy viendo mucho, ¿no? En el 2013, el número de dispositivos que hay en la red, el número de dispositivos que había en la red era aproximadamente igual a la cantidad de población en el mundo, a la cantidad de gente en el mundo. En el 2015, el número de dispositivos que hay en la red duplica, en solo 2 años, duplica la cantidad de gente en el mundo. Ahí tienes, Sandra, de Carlos, 2 dispositivos, y por qué no sacaste el resto, seguramente. Bueno, ¿qué es Big Data? ¿Todos trabajaron? ¿Alguno trabajó con tecnología Big Data? ¿Sí? ¿Redes sociales? ¿Quién de ustedes no ha trabajado, no ha colgado algo en Facebook, en Twitter? ¿Sí? Somos tímidos, pero seguramente todos nosotros hemos hecho algo. Los 4 pilares Big Data, un poco para sincronizar diccionarios. O sea, estos 5 pilares, perdón, porque este es un pilar que se ha agregado últimamente, y ya hay un consenso entre inteligencia de negocios y Big Data de que este pilar tiene que estar, el valor. Ahora vamos a ver lo que significa. Estos pilares tienen que estar siempre presentes en una tecnología, por lo tanto en un problema, en la solución de Big Data, ¿sí? Primero que nada, lo primero que vimos es el volumen, el gran volumen de información que hoy hay y que ya existe desde hace algunos años, pero que hoy tenemos la tecnología como para abordar lo que es la información semiestructurada y totalmente desestructurada que hay en la web, ¿sí? Necesitamos poder almacenar y de la manera más barata posible y con la performance adecuada toda esa cantidad de información, ¿sí? Que es algo que a veces las bases de datos relacionales nos limitan por precio y por las estructuras que nos permiten. Ya para los técnicos, después vamos a tener una parte que va a divertir más a los técnicos quizás. La información básicamente acá se puede guardar por video, se debería guardar el mismo video así como está en el sistema de almacenamiento, ¿sí? El audio y así cada uno de esos documentos semiestructurados o no estructurados. La variedad, la heterogeneidad de la información con todo lo que hemos visto hasta ahora de redes sociales y más, datos biométricos, ¿sí? Datos de sensores automáticos que pueden estar recibiendo señales cada un segundo, con una milésima de segundo. Los mismos videos, esos videos que hoy puede haber en determinado barrio, en las calles, para grabar a la gente que se está moviendo en determinadas zonas, ¿sí? Para después hacer algo con esos videos y en lo posible automatizadamente, por lo menos que nos den una sugerencia de dónde puede estar el problema, ¿no? Para ser precavidos. La velocidad con todo este volumen de información, si hace 10 años lo hubiéramos almacenado en algún lugar
muy creativo tenía que ser para poder almacenarlo en algún lugar, ¿sí? Teras y petabytes de información, muy caro, era muy caro, ¿sí? Pero para poder hacer algo de eso y no estar días y días procesando esa información y abortando proyectos porque el sponsorship no nos bancaba más, proyectos tan caros, ¿sí? Hoy en día, bueno, tenemos que trabajar con otro tipo de algoritmos, con otro tipo de procesamiento, ¿sí? Que trabaje en multiparalelismo, por ejemplo. Por otro lado, la veracidad. La información que tenemos acá es muchísima, pero tenemos que limpiarla como para trabajar con la información que tenga sentido. La información en datos estructurados tiene que ser limpiada, tiene que ser en determinados momentos masajeada y filtrada. Imagínense con los datos semiestructurados. Estábamos viendo el otro día haciendo un análisis de sentimiento de unos mensajes y había unos mensajes que nos daban mal, no eran positivos, eran negativos, pero había sarcasmo atrás, había cinismo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué tan veraz era nuestra evaluación de ese mensaje en cuanto a la positividad, en cuanto a esa polaridad? Y no era muy buena. Pero bueno, se toman heurísticos como para llegar a las conclusiones mejores. Y eso es Big Data. Y por último, el valor. No es sacar la información por la información, no es hacer un proyecto de Big Data por el proyecto de Big Data nomás o por ser innovador tecnológicamente, sino que la idea, y es uno de los factores que a veces van en detrimento de un proyecto de Big Data en una organización, la idea es ponerse un objetivo claro, ¿no? lo mejor posible en el corto plazo y que sea factible. Y así ir avanzando e ir conociendo cada vez más tecnología y algoritmos. ¿Con qué tecnología contamos? No es por asustarlos. Esto es la cúspide del iceberg de la tecnología que hoy está disponible para trabajar en Big Data. Muchísima tecnología. Que hay de todo acá. Hay tecnología de infraestructura, tecnología analítica, DBI, tecnología de aplicaciones, para procesamiento del lenguaje natural, para almacenamiento relacional, semi-relacional, semi-estructurado, no estructurado completamente, y algunos algoritmos de inteligencia artificial, algoritmos de data mining, y alguna otra algoritmia más y algunas otras aplicaciones que son cubiertas hoy por las ofertas que da el mundo privativo.